Para la mayoría el día de la muerte es desconocido, mientras que para unos pocos incluso conocen la hora exacta. Llaman vigilancia de la muerte al periodo anterior a la ejecución de un prisionero condenado. Es un tiempo de aislamiento y espera, mientras el prisionero cuenta las últimas horas de su vida. ¿Qué pasa por su mente en esos momentos finales? En este video veremos las últimas horas de los condenados a la ejecución en su último día en la tierra. Teddy era un notorio asesino en serie y violador de cuerpos, considerado uno de los criminales más infames del siglo XX. Entre 1974 y 78, Bundy se dedicó a abusar y quitar la vida a varias mujeres en diferentes lugares como Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. En los años 79 y 80, Bundy enfrentó 2 juicios en los cuales se representó a sí mismo, ya que había asistido a la Facultad de Derecho durante algunos años y sabía cómo comportarse en la corte. Siempre parecía tranquilo, confiado y despreocupado durante los interrogatorios. Sin embargo, las pruebas presentadas en su contra eran irrefutables, y a finales de 1979 fue condenado a muerte en 2 ocasiones. Pero esto no marcó el fin de Teddy Bundy. En 1980 enfrentó otro juicio por el asesinato de Kimberly Lyric, una niña de solo 12 años que fue su última víctima en Florida. Allí fue condenado a muerte por electrocución por 3ª vez. Pasó casi una década esperando su ejecución en la prisión estatal de Florida, también conocida como la prisión de Stark. Como es común entre los condenados a muerte, Bundy intentó apelar su sentencia varias veces. Mientras seguía apelando, comenzó a conceder entrevistas. En estas entrevistas, Teddy hablaba sobre sus crímenes y su proceso mental, aunque se aseguraba de hablar en tercera persona. Hablaba de su carrera como ladrón y confesaba que la mayoría de sus pertenencias de valor eran robadas. Disfrutaba del hecho de que, si quería algo, simplemente salía y lo tomaba sin pagar. Es muy probable que esta mentalidad haya influido en su decisión de violar y asesinar brutalmente a sus víctimas. Cuando se fijó la fecha de su ejecución para el 2 de julio de 1986, Bundy decidió que era hora de hacer una confesión. Confesó a 2 investigadores que había quitado la vida a 30 mujeres. Aunque algunas personas creen que es responsable de dañar a más de 100 mujeres, explicó cómo volvía a los lugares donde había dañado a sus víctimas y realizaba actos sexuales inaceptables con sus cuerpos en descomposición, manteniendo esta conducta durante varios días hasta que ya no podía más. Por impactante que parezca, esta no era la única práctica condenable que realizaba. Bundy también confesó que solía decapitar a algunas de sus víctimas con una sierra de arco y llevarse las cabezas a casa como una especie de trofeo. Después de varios aplazamientos, la fecha de ejecución de Bundy fue fijada para el 24 de enero de 1989. Para su última comida, no hizo ninguna solicitud especial y recibió la comida estándar de la prisión, que consistía en carne, huevos, papas fritas y tostadas. Sin embargo, perdió el apetito y no pudo tocar la comida. En su última noche con vida, cientos de personas acamparon fuera de la prisión, celebrando y anticipando su fallecimiento. Dentro de la prisión, Bundy aceptó su destino e hizo 2 llamadas telefónicas finales para despedirse de su madre. Las últimas palabras del famoso agresor fueron: «Quiero enviar mi cariño a mi familia y amigos». Fue ejecutado mediante electrocución a las 7:40 de la mañana, con testigos presentes para observar el suceso. Tras la confirmación de su ejecución, aquellos que esperaban noticias fuera de la prisión lanzaron fuegos artificiales y celebraron la muerte de Teddy Bundy. Después de la ejecución de Bundy, su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense para una autopsia. Su cerebro fue retirado y entregado a científicos para su examen, en un intento de encontrar alguna anomalía que pudiera haber contribuido a sus actos condenables.
Finalmente, el cuerpo de Bundy fue cremado según su deseo, y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Washington, el mismo lugar donde había ocultado los cuerpos de algunas de sus víctimas. La infancia de John Gacy fue problemática, ya que su relación con su padre era tensa. Su padre, que era alcohólico, a menudo lo lastimaba física y emocionalmente, al igual que a sus hermanas y a su madre. Al crecer, Gacy pudo haber tenido dificultades para comprender su sexualidad, ya que se sentía atraído por los hombres, pero vivía en una sociedad mayormente homofóbica. Ante este desafío, Gacy decidió casarse. Luego se mudó a Waterloo, Iowa, donde la familia de su esposa tenía 3 restaurantes y él se convirtió en gerente. La vida de John parecía perfecta hasta mayo de 1968, cuando fue acusado de agredir sexualmente a 2 niños. Ese fue el comienzo del camino oscuro de Gacy, un camino que eventualmente lo llevaría a un final prematuro. En noviembre de ese mismo año, se declaró culpable de un delito de sodomía y fue sentenciado a 10 años de prisión. Durante este periodo, su esposa se divorció de él y huyó con sus hijos. Mientras estaba en prisión, John se convirtió en un prisionero modelo y después de cumplir 18 meses de su condena, fue liberado en libertad condicional en junio de 1970. Una vez fuera de prisión, Gacy regresó a su lugar de nacimiento, Chicago, para reiniciar su vida. Tuvo éxito en su reintegración a la sociedad. Fundó una empresa exitosa, se casó, asistía a la iglesia y era conocido por organizar fiestas elaboradas. Sin embargo, un lado oscuro permanecía dentro de él, esperando ser liberado. La repentina desaparición de un niño llamado Robert en diciembre de 1978 llevó a una investigación que resultó en la detención de John Gacy. Se descubrió que Gacy había estado atrayendo a jóvenes a su casa, donde abusaba de ellos y posteriormente les quitaba la vida. Gacy fue finalmente arrestado el 22 de diciembre de 1978, después de lo cual confesó los asesinatos de unos 30 o más jóvenes. Después de escuchar la confesión, la policía registró su casa y encontró 26 cuerpos escondidos en un espacio bajo la casa. El juicio de John comenzó en febrero de 1980 y fue acusado de 33 asesinatos. Fue declarado culpable de asesinato, así como de agresión sexual, y condenado a muerte. John pasó 14 años en el corredor de la muerte en el Centro Correccional de Menard. El aislamiento que conlleva estar en el corredor de la muerte lo llevó a comenzar a pintar. A menudo pintaba payasos, calaveras, su casa y pájaros. Sus pinturas incluso se exhibieron y se vendieron en subastas. Por interesante que esto parezca, no fue lo único que interesó a Gacy. Leyó una amplia variedad de libros legales y acumuló los conocimientos necesarios para presentar varias apelaciones. Sin embargo, sus conocimientos y apelaciones no fueron suficientes para salvarlo, ya que en octubre de 1993 se fijó la fecha de su ejecución para el 10 de mayo del año siguiente. El día antes de su ejecución, Gacy fue trasladado al Centro Correccional de Stateville, donde se llevaría a cabo la ejecución. Gacy pasó la tarde con su familia en un picnic en los terrenos de la prisión, que sería su última comida. Gacy solicitó un cubo de pollo de KFC, una docena de camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola cero. Por la noche, recibió la visita de un sacerdote católico que realizó los últimos ritos antes de ser conducido a la cámara de ejecución. Mientras Gacy se preparaba mentalmente para perder su vida, una multitud se reunió fuera del Centro Correccional de Stateville, esperando su ejecución. La mayoría de ellos estaba feliz de que el reinado de maldad de Gacy llegara a su fin. Después de ser atado a la silla de ejecución, las supuestas últimas palabras de Gacy fueron: «Bésenme el trasero». El abogado presente argumentó que estaba hablando con un oficial de la prisión.
Gacy fue finalmente ejecutado por inyección letal y su cuerpo fue posteriormente cremado. Aileen Wuornos nació de una madre menor de edad que la abandonó con sus abuelos cuando tenía solo 11 años. A esa edad, Aileen ya estaba vendiendo su cuerpo en la escuela a cambio de drogas, comida y cigarrillos. Desde entonces, decidió hacer de esto su carrera antes de convertirse en una asesina en serie. Aileen tenía un extenso historial criminal y fue arrestada varias veces por diversos motivos, incluidos robos, entre los 14 y los 22 años. Aileen fue testigo de lo peor que el mundo tenía para ofrecer y, debido a esto, intentó quitarse la vida 6 veces, aunque ninguna fue exitosa. Mientras trabajaba como prostituta, Aileen desarrolló una sed de sangre y la desató entre 1989 y 1990. Le quitó la vida a 7 hombres de entre 40 y 65 años y se hizo conocida como la Dama de la Noche. Aileen fue finalmente arrestada en Florida y acusada del homicidio de 6 hombres. Durante el juicio, Wuornos afirmó que los asesinatos fueron cometidos en defensa propia porque estaba siendo agredida por los hombres. Aunque fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno de personalidad antisocial, Aileen no fue absuelta. La fiscalía argumentó que cometió los crímenes por ganancia financiera. Para febrero de 1993, Aileen había sido condenada a muerte 6 veces por todas las vidas que había quitado, excepto una. Desde el momento de su arresto hasta su ejecución, Aileen pasó 12 años esperando en el corredor de la muerte. Su estancia en el corredor estuvo marcada por altibajos, ya que comenzó a hacer algunas acusaciones extrañas. En 2002, acusó a los guardias de la prisión de agregar saliva, orina y suciedad a su comida. Afirmó que el personal de la prisión estaba tratando de frustrarla hasta el punto de que intentara quitarse la vida antes de la ejecución. Finalmente, Aileen se quejó de una larga lista de cosas, como la baja presión del agua, el moho en su colchón, esposas demasiado apretadas y muchas otras cosas. Estas constantes quejas sobre sus condiciones de vida pueden haber sido un intento de que le revocaran la sentencia o de obtener un indulto, pero sea cual sea el caso, esa táctica nunca funcionó. En las semanas previas a su ejecución, Aileen concedió entrevistas en las que afirmó que su mente estaba atormentada. También habló sobre cómo se sentía respecto a la forma en que la retrataban en los medios. Aileen sentía que la estaban retratando injustamente como un monstruo y que también la representaban como una tirana sin escrúpulos y sin consideración por la vida humana. Aileen fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Para su última comida, no solicitó nada más que una taza de café. Sus últimas palabras fueron: «Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con The Rock y volveré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la nave nodriza de la película Gran Madre. Y volveré, volveré». Aileen fue la segunda mujer en ser ejecutada en Florida desde la reintroducción de la pena de muerte en 1976. Tras su ejecución, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a su amiga de la infancia, Dawn Watkins, quien mantuvo la amistad con ella a pesar de sus crímenes. Watkins llevó las cenizas a Michigan y las esparció debajo de un árbol. Mientras estaba viva, a Aileen le encantaba escuchar el álbum Tiger Lily de Natalie Merchant y pidió que se tocara una canción del álbum en su funeral, un deseo que finalmente fue cumplido. Barbara Graham, a los 22 años, ya estaba trabajando como prostituta, donde se involucró en juegos de azar y el uso de sustancias ilegales. Hizo amistad con criminales conocidos que la introdujeron a todo tipo de actividades delictivas. Después de 3 matrimonios fallidos en el pasado, Bárbara se casó con Henry Graham en 1953. Él trabajaba como barman, pero era un criminal adicto de bajo nivel.
Bárbara pronto hizo amistad con los amigos de su esposo, que también eran criminales, y en poco tiempo comenzó a relacionarse con personas como Jack Santo y Emmett Perkins. La amistad de Bárbara con Jack Santo y Perkins la llevaría más tarde a cometer sus peores crímenes y eventual muerte. A medida que su amistad florecía, Bárbara inició un romance con Perkins, quien le habló sobre sus planes de robar a una anciana que supuestamente guardaba grandes sumas de dinero y joyas caras en su casa. Cuando el plan fue establecido, Bárbara, Santo, Perkins y otros 2 cómplices fueron a la casa de la mujer, registraron todo y la lastimaron brutalmente hasta el punto de quitarle la vida. A pesar de sus mejores esfuerzos, el robo no tuvo éxito ya que no encontraron dinero. Sin embargo, cometieron un delito grave que llevó a la policía directamente a ellos. Durante el juicio, Bárbara mantuvo su inocencia, pero las pruebas presentadas en su contra, incluidos los testimonios de testigos y pruebas físicas, llevaron a su condena. En el Tribunal de la Opinión Pública fue apodada Babs la Sangrienta, debido a la gravedad del asesinato y la falta de remordimiento. En 1955, Bárbara, Santo y Perkins fueron finalmente declarados culpables de homicidio en primer grado y condenados a muerte. Bárbara intentó apelar su sentencia, pero todos sus recursos fracasaron y su fecha de ejecución fue programada para el 3 de junio de 1955. El día anterior a su ejecución programada, Bárbara fue trasladada a la prisión estatal de San Quentin, donde se llevaría a cabo la ejecución. Durante la mayor parte del tiempo allí, se sintió inquieta, caminando de un lado a otro en la celda de espera de la cámara de ejecución. Era una celda pequeña y solo podía dar 4 pasos entre la pared y la puerta. Más tarde recibió la visita del director de la prisión, que se sentó con ella y habló de manera tranquila. Parecía saber que estaba aterrorizada y estaba decidido a ayudarla a calmarse. Antes de dejar la celda, el director ordenó a los guardias de la prisión que le sirvieran a Bárbara tantos batidos de chocolate doble como quisiera. Según informes, Bárbara consumió solo batidos en la noche anterior a su ejecución. En la mañana del 3 de junio, Bárbara tuvo un desayuno que consistía en un sundae con salsa de chocolate caliente. Estaba aterrorizada por la ejecución y era conocida por expresar abiertamente su incredulidad sobre la situación. Su ejecución en la cámara de gas estaba programada para las 10, pero se retrasó hasta las 11:30. Bárbara pidió que le pusieran un paño sobre los ojos para no ver los rostros de los oficiales. Sus últimas palabras fueron: «Las personas buenas siempre están tan seguras de que tienen razón». Cuando le pidieron que respirara profundamente para facilitar el proceso, ella respondió: «¿Cómo sabes eso?», lo que se convirtió en sus últimas palabras. La ejecución de Bárbara fue presenciada por 30 personas, incluidos reporteros y guardias de la prisión. Su esposo Henry se encargó del cuerpo de Bárbara, que fue enterrado en el cementerio de California después de la ejecución.